Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutoriales.net. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de C en español y en este sexto capítulo vamos a hablar sobre la estructura if o las sentencias condicionales. Para hablar de la estructura if, lo primero que debemos conocer es el concepto, y simplemente lo que trata esta estructura es de permitirnos realizar bifurcaciones en nuestro código, es decir, ejecutar un conjunto de instrucciones u otro dependiendo de una condición dada. Si queréis conocer más en profundidad la estructura if, pues podéis ver el vídeo que he hecho en el curso de programación en Pascal o el que he hecho en el curso de PHP. Para manejar esta estructura if, pues tenemos los operadores relacionales que tenemos en pantalla: el menor que, el mayor que, ambos estrictos, el menor que o igual, el mayor que o igual, el doble igual que representa la relación de igualdad y el distinto a que representa la relación de desigualdad. Estos operadores pues nos van a permitir establecer una relación entre dos elementos, una relación de orden. Y luego tenemos los operadores lógicos, que son el not o el no, el and o el y, el or o el o y el SOR o el OR exclusivo, que nos van a permitir establecer conectivas lógicas entre dos proposiciones. Bien, todo esto lo he explicado ya en el curso de Pascal y en el de PHP. Entonces lo que vamos a hacer aquí simplemente pues es ver la sintaxis del if y con algunos ejemplos interesantes que nos podemos encontrar a la hora de programar y que nosotros podemos implementar. Bueno, como veis en este código tenemos un main, y luego declaramos una variable n de tipo int y con scanf recogemos el valor. Como ya sabéis, el scanf no es aconsejable de utilizar, pero nosotros lo vamos a utilizar simplemente para ver a modo de ejemplo el if. Luego lo que hacemos es proponer esta condición donde tenemos un else if y finalmente un else. Entonces, si n es igual a 0, como veis el operador relacional de igualdad, si n es igual a 0, entonces hacemos un printf n es 0. Por lo tanto, si lo que estamos preguntando aquí, si n, es decir, el valor que introduce el usuario, si es 0, mostramos que n es 0. Luego proponemos un caso, else if, es decir, si no es 0, ¿qué puede pasar? Pues si n es mayor que 0, entonces hacemos un printf de n es positivo, porque cualquier número si es mayor que 0 es positivo. Por otra parte, en caso contrario, es decir, que no sea igual a 0 y no sea mayor que 0, entonces el único caso que nos resta sería si n es menor que 0, pero como eso ya es el único caso que nos resta, pues ya no hace falta establecerlo. Luego es printf n es negativo. Entonces voy a compilar y ejecutar con F9. Está compilando y ahora, como veis en pantalla, no sale nada porque no hemos puesto nada para que introduzca el dato, pero con el scanf ya pedimos un dato y si por ejemplo ponemos un 5, pues como veis el resultado es el que veis en pantalla. Nos dice que n es positivo. Si yo ahora lo ejecuto y en vez de el 5 pruebo por ejemplo el 0, pues como veis nos dice que n es 0. Y por otra parte, si pruebo un número negativo, por ejemplo menos 3, pues me dice que n es negativo. Como veis, nos permite ejecutar una acción u otra dependiendo de una condición. En este caso, pues vimos este ejemplo. Como veis, es simplemente el uso del if y utiliza esta sintaxis: if, entre paréntesis la condición y luego entre llaves el conjunto de instrucciones. ¿Que queremos tener if anidados? Pues lo situamos en el conjunto de instrucciones. ¿Que queremos tener varios casos? Pues else if, y como caso por defecto, pues utilizamos el else. También decir que aquí, como veis, simplemente estamos proponiendo una condición, pero el resultado de esta condición va a ser un entero, no va a ser un valor booleano, es decir, va a ser un número distinto de 0, que en este caso va a ser 1. 1 o 0. 0 representa el falso y cualquier otro número representa un entero. Si por ejemplo vamos a poner aquí, simplemente aquí abajo vamos a poner printf y
lo que vamos a hacer es mostrar un entero, entonces porcentaje de, y vamos a mostrar el entero que resulta de hacer n igual a 0, n igual a 0. Entonces vamos a compilar y ejecutar, vamos a introducir un 0 y como veis, como última línea nos sale un 1, es decir que hemos transformado esta expresión booleana n igual a 0 en un entero y como veis se muestra un 1. Si yo por ejemplo pongo un valor distinto de 0, por ejemplo un menos 5, pues como veis el resultado aquí sale un 0 de que es falso. Bien, pues ya hemos visto un poco ya cómo funciona el if y ahora vamos a ver otro ejemplo. Ahora con un AND pues tenemos la misma petición de dato y ahora pues lo que hacemos es proponer una condición doble donde las proposiciones se conectan a través de la conectiva lógica AND, es decir, si n es mayor o igual que 0 y además si n es menor que 18, entonces mostramos en pantalla operador AND. Y en este caso lo que queremos hacer es la implementación equivalente del operador AND, es decir que nosotros tenemos un operador AND pero también lo podemos implementar a través de un if anidado, es decir, si n es mayor o igual que 0, entonces yo propongo otra condición. Si n es menor que 0, entonces muestro el mensaje if anidado, es decir, si se cumple esta condición y si se cumple esta, entonces se va a ejecutar evidentemente esta condición, porque ambas son true. Entonces si es true para la de fuera entrará en este bloque y si es true para esta pues entrará en este bloque del if y se ejecutará esto. Es lo mismo que tenemos aquí, si es true, si es verdadero para ambos, entonces lo que va a pasar es que se va a ejecutar esta instrucción. Es simplemente el uso del operador AND. Entonces yo ahora pongo por ejemplo F9 y como veis esta sintaxis del AND nos va a permitir establecer un rango de valores para n, es decir, n va a estar entre 0 y 18 ambos números inclusive. Si n está entre esos números va a ser true, en caso contrario va a ser falso. Entonces si ponemos por ejemplo 18, por ejemplo el límite, pues no nos dice nada y por lo tanto, perdón, no nos dice nada porque no estamos en el rango, es decir, si es desde 0 hasta 17 entonces no nos dice nada, pero si pongo un valor entre 0 y 17 pues como veis nos da ambos mensajes porque evidentemente los dos implementan el operador AND y por lo tanto debe salir el mensaje de ese conjunto de instrucciones. Como visteis yo dije que era para 0 y para 18, pero os fijáis que aquí es un menor que estricto, no un menor igual. Bien, entonces yo por ejemplo pongo 2, pues evidentemente estamos en el rango, pero como visteis ya el 18 no estaba en el rango y por lo tanto no salía ningún mensaje. Si por ejemplo pongo menos 5, pues no sale ningún mensaje. Bien, bueno, aquí me faltaba el valor de retorno y vamos a ver este ejemplo donde declaramos n y er de tipo entero y ahora tenemos esta sintaxis. Bien, entonces ¿qué significa esta sintaxis? Pues lo vamos a ver a continuación. Como veis aquí tenemos un operador not y luego aquí tenemos esta expresión. ¿Qué significa esta expresión? Pues muy sencillo. Lo que estamos haciendo aquí es meter en er la salida de la llamada de la función scanf con estos parámetros. Es decir, en scanf lo que vamos a hacer es guardar un número entero en n y la salida de esa función se va a guardar en la variable er que hemos declarado aquí arriba. Bien, scanf devuelve 0 cuando hubo un error y no se pudo guardar el dato, o bien porque se introdujo un carácter o lo que sea. Es decir, si no se guarda un valor en n, entonces el resultado de er va a ser 0, en caso contrario va a ser el número de elementos que se han guardado. En este caso solo va a ser 1, por lo tanto er va a tomar 0 o 1. Bien, pero el problema de esta función que devuelve un 0 cuando hay error y eso generalmente es al revés. Generalmente cuando una función nos devuelve un 0 quiere decir que se ha ejecutado exitosamente. Por lo tanto hago lo siguiente, es decir, aquí con el er pues voy a guardar un dato. Entonces si er es 0, eso quiere decir que se ha ejecutado erróneamente y por lo tanto con el not lo invierto. Por lo tanto de ser falso pasa a ser verdadero y se ejecuta esta instrucción
que con el return lo que hace es salir de la función y nos devuelve este valor entero, que va a ser el inverso de R. R tenía guardado el valor 0 y por lo tanto al devolver el negado de R va a ser un 1 y por lo tanto vamos a ver que hubo un error. Imaginaos que esto es verdadero, que se guarda un elemento, por lo tanto al negarlo va a ser 0 y por lo tanto como no hay caso del else, pues no se va a ejecutar nada. Esto simplemente lo va a saltar, no se va a ejecutar nada y vamos a devolver un 0 que se ha ejecutado exitosamente. Entonces vamos a probarlo. Entonces simplemente es para validar si se ha guardado un dato correctamente. Entonces, por ejemplo, un entero, por ejemplo el 9, y como veis el proceso ha retornado el valor 0 como veis en pantalla. Imaginemos que yo ahora introduzco por ejemplo el char guión, pues como veis nos dice process return 1, es decir que ha devuelto el entero 1 y por lo tanto es que ha habido algún error. Como veis esto es un pequeño filtro para verificar si se ha introducido un dato correctamente o no. Aquí arriba, como veis comentado, pues está lo mismo pero escrito de otra manera, es decir, ahora en vez de utilizar la negación, pues lo que hacemos simplemente es comprobar si R o esta asignación es igual a 0, que es lo mismo que negarlo. Si comprobamos si es igual a 0, pues simplemente entramos al error, es decir, si R es igual a 0, es decir, que la salida de esta función es 0, es que ha habido algún error y por lo tanto devolvemos el valor inverso con el operador not. Bien, entonces ya vamos a ver este último ejemplo y este ejemplo es una función, como veis nos devuelve void, no nos devuelve nada. Es una función que es un comando que trabaja en memoria, pero bueno, no nos vamos a centrar en el objetivo de esta función, sino simplemente algunos datos ya que hemos aprendido y vamos a analizar un poco el if. Entonces, bueno, con esta función recibe un puntero a char, una cadena de caracteres, un string, podríamos llamarle, y aquí declaramos una variable llamada clave de tipo key, declaramos una variable id de tipo entero y ahora tenemos esta sintaxis que tenemos aquí, es decir, tenemos si key es igual a null, es decir, key aquí es un puntero a char, luego lo que estamos preguntando es si el valor de esa clave, ese string, es nulo o si esto o esto, es decir, con que uno sea cierto, pues va a ser cierto, es decir, si esto es cierto va a entrar aquí, si esto es cierto va a entrar aquí y si ambos son ciertos va a entrar aquí. En el caso de que ambos sean falsos no va a entrar aquí. Entonces aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente. La salida de esta función, que no nos interesa saber qué objetivo cumple esta función, lo que hacemos es el valor de esta función lo casteamos a key y lo guardamos en clave y estamos preguntando si clave es igual a la macro ipc private. Simplemente estamos comparando dos valores. En el caso de que el valor de clave sea igual a esto que tenemos aquí, pues va a ser true y por lo tanto va a entrar aquí. Si esto es null, si key es null también va a entrar aquí y si ambos son true pues también va a entrar ahí. En el caso de que ambos sean falsos entonces esto se lo salta. Aquí como veis simplemente si se da alguna de estas dos condiciones eso quiere decir que hay una clave inválida y por lo tanto con un return simplemente salimos de la función. Aquí en este caso de aquí abajo pues lo que hacemos es otra vez lo mismo, tenemos una variable id, le asignamos un valor con esta función y luego lo comparamos con -1, si es -1 pues utilizamos la función perror para mandar un error y además le pasamos esta cadena constante de caracteres y simplemente es eso. Y aquí pues lo mismo, aquí simplemente lo que hacemos es llamar una función y decimos si es igual a -1 pues otro perror. Aquí simplemente no nos interesa guardar el valor y por lo tanto no lo hacemos. Por lo tanto eso, el uso del if condición acción y luego pues también tenemos este tipo de cosas, podemos realizar una asignación dentro de una condición y además compararla con otro valor. Bien, pues eso es todo por este vídeo del if. En el siguiente veremos el case y próximamente continuaremos con el curso de programación en C en español.
Eso es todo por este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, favoritos para verlo más adelante y suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática. Eso es todo, me despido y hasta la próxima.